En el Instituto Nacional Electoral siempre hemos, porque ese es nuestro rol constitucional, ejercido nuestras decisiones con autonomía respecto del poder que se fue, del poder que está y del poder que eventualmente vendrá, y con independencia respecto de los intereses de los partidos políticos. Y hoy parecería que eso es justamente lo que molesta. He identificado 5 grandes ejes de ataque a las autoridades electorales, de hostigamiento a las autoridades electorales. El primer eje es la descalificación del trabajo de las autoridades electorales, de su rol, de su función, en múltiples planos, argumentando sus costos, argumentando su sesgo partidista y qué sé yo, desde el poder. Esto está ocurriendo en muchos lados del mundo. Ocurrió en Estados Unidos con Donald Trump en 2020, ocurrió a lo largo del último año en Brasil con Bolsonaro y está ocurriendo en México. El segundo rubro es el acoso, el hostigamiento personalizado respecto de los titulares de los órganos electorales. Acoso que se traduce en amenazas de juicio político, en denuncias penales que se han concretado por decisiones que se han tomado en el ámbito de nuestras atribuciones, que pueden ser polémicas o no, y que todas ellas pueden ser impugnadas ante los tribunales electorales. Pero nunca se había visto que se utilizara el brazo penal del Estado para amagar, para amedrentar a los titulares de los órganos electorales. Estamos hablando de amenazas como la que aquí mismo afuera, hace poco más de un año, un candidato que violó la ley y al que se le canceló el registro, profirió amenazando con ir con una turba a mi domicilio, o sea, amenazas incluso a la integridad física. Y estamos hablando de las descalificaciones, como por ejemplo la que hoy vimos. Si el presidente de la República hoy, para descalificar al presidente del INE, transmite en el principal espacio de comunicación pública de este país una grabación ilegalmente obtenida telefónica de hechos ocurridos hace 7 años, respecto de los cuales, muy desafortunados de mi parte, expresiones muy desafortunadas, pero que implicaron una disculpa pública, que además propiciaron que el INE se volcara en tomar medidas que permiten por primera vez hoy que tengamos 36 diputaciones indígenas. Tercer gran eje, el recorte presupuestal. Estamos justo en estos días viviendo lo que seguramente se concretará, es decir, el segundo recorte más grande de la historia electoral al Instituto Nacional Electoral. Un recorte que implica el 70% de los ajustes que se hicieron al presupuesto que envió la Cámara de Diputados, la Secretaría de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y además, un recorte que en caso de que tengamos que hacer una consulta popular, implicaría la imposibilidad material para que el INE pueda cumplir con esta obligación constitucional. Un cuarto eje es el eje de la reforma electoral. En muchos lados del mundo se está utilizando la reforma electoral no para mejorar lo que tenemos, sino para dinamitar lo que se tiene, dinamitar las conquistas democráticas, provocar regresiones e incluso tomar a través de cambios en la legislación, en el diseño del sistema electoral, tomar control de parte desde el poder de las elecciones. Es decir, reformas que nos implicarían volver al México de los años 80, cuando el propio gobierno era el responsable de organizar elecciones y por lo tanto era juez y parte en los comicios. Y el quinto eje que yo he identificado tiene que ver con la colonización de los órganos electorales por parte de personas que fungen como correas de transmisión de los intereses del poder o de intereses de partido. Lo que está ocurriendo con la CNDH, que está propiciando que en los próximos días el INE presente una controversia constitucional en contra de un órgano constitucional que olvidó su función legal, su función constitucional, y que está convirtiéndose en un ariete de intereses políticos para descalificar a otro órgano constitucional que es el INE. Ese es un buen ejemplo de la captura
y de cara a la renovación de 4 de los 11 miembros del Consejo General, me parece que hay que encender todas las alertas, ¿no? Yo y en el INE confiamos en la ciudadanía. Los partidos son sujetos regulados por nosotros. Que los partidos hagan lo que tienen que hacer, los oficialistas y los de oposición. El INE confía en la ciudadanía porque el INE se debe a la ciudadanía. Siempre hemos estado nosotros actuando para conectar con la ciudadanía, porque el INE vive de la confianza ciudadana. El día en que los ciudadanos dejen de confiar en el INE, ese día no se van a poder hacer elecciones y ese día la democracia va a estar en riesgo. Por eso el INE no solamente es de las y los ciudadanos, sino el INE se debe a ellas y a ellos, no a los partidos, ni a los partidos en el gobierno, los que estuvieron y los que están y los que vendrán, ni a los partidos de oposición. Quienes fueron oposición, son oposición y serán mañana oposición. El INE no se debe a las fuerzas políticas, el INE se debe solamente a las y a los ciudadanos. Y en virtud de eso es que tomamos nuestras decisiones con autonomía e independencia de los intereses políticos.